Hoy te voy a contar la historia de un autómata que venció a Benjamin Franklin y Napoleón Bonaparte, y no es una historia de ficción 100% real, no fake. Ok. Hola, bienvenidos a un episodio más de Agujero de Conejo, un espacio dedicado a contar historias de las historias y sus ramificaciones en otras historias. Yo soy su anfitrión, streamer, creador de mods y contador de mentiras de confianza Gander, y conmigo se encuentra la maestra Mizar de Vainilla. ¿Qué? ¿Cómo que Hola, contador de ¿qué tal? mentiras? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? Bienvenida. Hola. ¿Cómo que contador Hola. de mentiras? Tú sabes que a mí me gusta el ajedrez. Sí. Ajá. No soy un gran jugador, pero me gusta echarme unas partidas de vez en cuando y mejorar poco a poco mi Nunca he juego. jugado, entonces contigo no tengo referencias. Pero me has visto. Entonces no eres malo. Sí, me has visto perder también. No. Sí, Bueno, una vez con Ali. sí. Entonces, rascando en internet me topé con la historia de El Turco, o The Turk. Ok. Un autómata que no solo podía jugar ajedrez, sino que también tenía la capacidad de vencer a grandes estrategas como Napoleón Bonaparte. Ok. Ajá, sí. Ya. Solo para clarificar, por autómata me refiero a una máquina con engranes capaz de realizar tareas programadas. Ya. ¿Okay? Ah, ya sé cuál es. Ajá, sí. En este caso vamos a imaginarnos un medio maniquí adaptado en una gran caja con engranes y un tablero de ajedrez al frente de él. Ok. En un momento te cuento más a detalle, pero pues vamos por partes. Eso me hace recordar otra cosa, pero ajá. Toda esta historia comienza con un personaje. ¿Okay? Sí. Wolfgang von Kempelen. Ok. De quien, si me da tiempo, voy a poner una imagen en pantalla para que los que nos ven en YouTube... Sí me da tiempo. Si me da tiempo, pues sí, porque hay que editar y hacer un montón de cosas y aparte, pues no es lo único que hago. Voy a poner una imagen en pantalla para la gente que nos ve en YouTube. Los que, Para los que nos ven en Twitch. para los que nos ven en Twitch también. Lo vamos a tener en Instagram y en Twitter por si tienen curiosidad y quieren saber cómo es este personaje, pues ahí va a estar. Ok. Johann Wolfgang Rotten von Kempelen de... ¿Dijiste Rotten? No. Ah. Ay, caray, si escribí Rotten. Yo así de, ¿Por qué me cambió el nombre? Qué bueno que tengo aquí rápido el... O sea, ¿lo puso solo el autocorrector del iPad? El autocorrector, sí. Mira tú. ¿Qué le pasa? Comerciales subliminales. Comerciales subliminales. Síganos en Rotten Gamers. Es Johann Wolfgang Ritter von Kempelen de Passmann. Albus Wolfried Brian Dumbledore, ¿qué? Algo así. Fue un húngaro autor e inventor. Estudió leyes y filosofía, pero también se interesó por la física y las matemáticas. Matemáticas, hijo. Matemáticas. Fue políglota, hablaba alemán, húngaro, latín, francés, italiano, inglés y rumano. Ok. La gente en ese tiempo hacía muchas cosas. Comenzó su vida laboral en la corte de Habsburgo en 1755 como un empleado menor, pero poco a poco fue ascendiendo, pasando por ser secretario, concejal de la corte, director de las minas de sal, segundo comisionado de la Comisión Institucional para la región de Banat. La región de Banat es una región entre Transilvania y Valaquia. Y finalmente llegó a ser concejal de la Real Corte Imperial en 1787. ¿Ves? Te digo que hacen un montón de cosas. El vato se supo mover. That's what she said. Pero además de esto, era una persona bastante inteligente. Ok. Aquí es donde entra en escena un personaje importante de la época. Estamos hablando de que nuestro amigo Kempelen vivió durante el reinado de María Teresa Walburga Amalia Cristina. Dios, con los nombres, ajá. De hecho, el nombre original era Teresia. Teresia. Pero lo traducen como María Teresa Walburga Amalia Cristina. ¿Por qué esas traducciones horribles? Está como la traducción de la reina Elizabeth II, que la traducen como Reina Isabel. Por favor, no dejen de decirle Reina Isabel. No se llama Isabel, se llama Elizabeth y los nombres no se traducen. Gracias, prosigue. Esta mujer ha sido la única mujer gobernante de los dominios de Habsburgo, que en su tiempo abarcaba Austria, Hungaria, Croacia, Bohemia, después conocida como República Checa, Transilvania, Mantua, Milán y Galicia. ¿No era Hungría? Hungaria. Ok.
Y sí, por si se lo estaban preguntando, es el mismo Habsburgo de donde viene. Sí, sí. Eventualmente llegaría un personaje llamado Maximiliano de Habsburgo, pero para eso faltan unos cuantos siglos, así que regresamos a la historia. No, como unos cuantos años. Estás hablando de como 100 años. Estoy hablando de 1700. 1755 Dijiste ahorita. más o menos. Pues Maximiliano estuvo más o menos aquí como en 1850 y tantos. Porque la guerra de reforma, si no me recuerdo, es como en el 57. Bueno, un siglo entonces. Ajá. Bien por las matemáticas. Regresando a la historia principal. Un día de ¿Ven? Ese es un 1769, agujero de conejo. Ken Pelen estaba en Schönbrunn Palace, el Palacio de la Reina, donde ese día se presentó un acto para María Teresa. Ok. ¿Okay? François Pelletier, quien era un famoso ilusionista francés, realizó un performance para la corte y Kempelen lo vio con detenimiento. La gente se deleitó con el espectáculo y la reina estuvo feliz con el acto de ilusionismo. Uh-huh. Por su lado, Kempelen vio burro y se le antojó viaje. Ok. Al ver que un ilusionista podía conseguir el aprecio de la reina, se comprometió a construir y regresar con un invento que fuera mejor que las ilusiones que acababa de ver. O sea que el vato era un simp. Sí, un poquito. Con la reina, I mean. Con la reina, sí. Ay, no, le tiraba lo más alto. Pues, de hecho, él ya tenía a su esposa y todo, pero... No, pero el simp es el que da bien. Sí, está bien, está ahí. Entonces, así fue como nació el turco o The Turk, un autómata que jugaba ajedrez. Ok. O sea, eso lo hizo él. En ese tiempo. O Ujú. sea, con lo que él regresó a la corte para impresionar Ujú. fue con The Turk. Ok. La máquina consistía de un modelo tamaño humano de un torso con cabeza que tenía una barba negra y ojos grises, vestido con un traje tradicional otomano, aunque sería más como un estereotipo que algo realmente tradicional. O sea, como Con el estereotipo del mexa con el zarape y el sombrero y así. Te falta el sombrero, pero sí. Sí, algo así. Ok. Tenía su turbante. Y se llamaba el turco, ok, y era el sí. turco, era con una ropa tradicional otomana. Ujú. Después hablamos de los otomanos porque tienen una historia. Fíjate que Mansa Musa es del era reino del reino otomano. otomano. Es que justo te iba a decir, nos enfocamos tanto en los griegos, en los... Lo mismo que dijimos cuando descubrimos esa historia. Ajá, sí, Que ¿no? ¿por qué no enseñan esas historias en las escuelas? Está bien padre. Luego me cuentas la historia de Mansa Musa. Ya le había contado una vez en un agujero, ¿no? No me acuerdo. Tendré que volverlos a ver todos. Ah, qué pena. En la parte inferior del autómata se encontraba un gabinete con unas puertecitas por las que se podía ver el mecanismo del juguete. Partes mecánicas en movimiento que le daban vida y sentido al ahora denominado turco. Su primer acto consistió en hacer el viaje del caballero, que consiste en tomar la pieza del ajedrez del caballo. Ok. En inglés se llama caballero, es the knight. The Night, ajá, I know. Y en español pues, es el caballo. Ujú. Conocido también como caballo, y comenzar sus movimientos por un tablero vacío y pasar por cada uno de los cuadrantes del tablero sin repetir ni uno solo. Por cada uno de los cuadros del tablero, Ujú. sin repetir ni una sola vez la misma posición. Haciendo el movimiento que El naturalmente movimiento hace natural el del caballero. caballo, exactamente. El caballo Que en es español, no tengo aquí. Te hubieras traído el ajedrez de Lego para Ah. enseñarlo. Sí, no. ¿Podemos pausar? No, así déjalo. Edición. Entonces, cabe decir O que puedes poner la incluso imagen de Lego. para jugadores experimentados, realizar The Night Tour, así es como se llama, es una hazaña difícil de completar. Porque tienes que, o sea... No, Pero tiene que ser, o sea, no estás haciéndolo tú solo, estás haciéndolo mientras estás en juego. no. O sea, es como un truco, ¿no? Es como... Como fantasía, pues. Ajá, o sea, tú empiezas, pones tu tablero vacío y empiezas a jugar el caballo Ujú. y lo empiezas a mover de tal manera que pase por todos los cuadros sin que repita. Ujú, ujú. ¿No? Hace todo un circuito. Bueno, depende de cómo empieces Es que hay una manera de hacerlo, me imagino. Es que dependiendo de dónde empieces, Ujú, es cómo va a terminar. ujú, ujú. Se supone, en principio, que si puedes pasar por todas las partes, por todos los cuadros del tablero, Ujú. entonces, en principio, puedes empezar desde cualquier punto. No estoy muy... Es como los acertijos esos donde tienes que justo empezar desde un punto determinado para que salga. Si pasas por todos los cuadros del tablero, Ujú. en principio, puedes empezar desde cualquier parte del tablero.
porque pasas por todos los Pero no puntos. pasas por todos en una línea recta o en un así de moverlo un Por eso cuadro, un cuadro, un por eso cuadro. es tan difícil. Sino más bien lo estás haciendo a través del movimiento natural del caballo. Exactamente. Por eso digo que yo creo que no se empieza en cualquier punto. Se puede, de hecho, de eso se trata el Night Store, que te ponen un punto donde empezar y a partir de ahí comienzas todo el recorrido. Bueno, aunque sea una imagen. Hay videos Ok. que lo explican. Pero bueno. La parte importante por la que comenzó la leyenda del turco fue porque durante esta presentación se pidió voluntarios para jugar contra el autómata. Ok. Ahora vamos a poner las cosas en perspectiva, ¿ok? Crear una máquina que mueva piezas de ajedrez mediante piezas de relojería no era algo realmente innovador. No, aquí estás hablando de la inteligencia artificial. Si un oponente movía una pieza, el turco movería otra en su turno, y esto no implica que estuviera llevando un juego, sino que la máquina simplemente estuviera moviendo piezas al azar, sin sentido aparente, y esto llevaría a que perdiera irremediablemente. Esto pensando que solo estaba automatizada a hacer movimientos random. La magia de este autómata estaba en que el monigote respondía y se adaptaba a las jugadas realizadas por el oponente, dando la impresión de inteligencia detrás de esos muertos ojos grises y esos engranajes que no dejaban de girar. Uh-huh. La leyenda de Wolfgang von Kempelen había creado, la leyenda de que Wolfgang von Kempelen había creado un ser inteligente había comenzado en ese momento. Estamos hablando de 1770. Ok. No, es que no sé si es un spoiler, pero está bien. A ver, dilo. ¿Qué no era ese el que decían que había un vato abajo de la caja? Ah, es un spoiler. ¡Te estoy diciendo! El rumor del autómata que jugaba ajedrez se corrió por toda Europa, pero, para sorpresa de todos, el autómata solo volvería a jugar una partida más antes de ser desmantelado. Su último oponente fue Sir Robert Murray Kidd, un noble escocés y diplomático británico. Ok. O sea, alguien. Alguien X. Ajá. La excusa para que von Kempelen decidiera deshacerse del turco era que acaparaba demasiada atención y lo quitaba de las cosas más importantes, como su máquina que replicaba la voz humana. O sea, ¿una grabadora? Estás hablando de 1700. Sí, no, 1770. pero técnicamente es una grabadora. Pasaron 10 años sin el autómata, cuando en 1781 el hijo de María Teresa, el emperador Joseph II, le ordenó a Kempelen reconstruir al turco y llevarlo a Viena para la visita de estado del Gran Duque de Rusia Y lo haces. y su esposa, lo cual obviamente hizo. Pero ya. El duque Paul, así, Paul I, que era ¿El pulpo Paul? el pulpo Paul ya murió. Ya no sé. El duque Paul I de Rusia ¿Adivinaba cosas? quedó maravillado por el juguete y sugirió que lo llevaran por toda Europa para mostrarlo. A lo que von Kempelen dijo, pues ya que. Pues sí. Pues ya que, exacto. Y así comenzaron las maravillosas aventuras de von Kempelen y el turco ajedrecista. Así imagínatelo con el título. Las maravillosas aventuras de von Kempelen y su turco ajedrecista. Ok. El tour comenzó en 1783 en Versalles. Posteriormente se presentaron en París, donde el turco se enfrentó con varios jugadores bastante hábiles y con François-André Danican Philidor. ¿Qué onda con sus nombres? Ajá. No sé, pero estaban en Francia, entonces estaba bien padre. Ah, bueno, eso sí. Todo siempre empieza bien bonito ahí. Considerado el mejor jugador de ajedrez de su tiempo. O sea, por eso es importante su nombre. Uh-huh. Por supuesto, el turco hizo su parte, pero perdió la mayoría de sus encuentros. Pero lo atribuyeron a que pues es la máquina. En esta ocasión sus engranajes no estaban a la altura de sus oponentes, o al menos no de todos, pues su última partida antes de dejar París fue contra el embajador de Estados Unidos en Francia, Benjamin Franklin. No. A quien por supuesto venció. Ok, porque el vato no era tan bueno. Uh-huh. Pero sí, Franklin antes de ser presidente fue embajador de Estados Unidos. Bueno, Ajá, sí, Estados Unidos en Francia. En Francia. Y coincidió que estaba ahí mientras estaba este turco y pues papas. Ok. Ahí estuvo. Posteriormente, Kempelen y el turco viajaron a Londres, donde nuevamente se exhibió al autómata durante un año para después continuar por su recorrido ¡A la madre, por un ciudades año! de Europa. Sí, estuvo un año en Londres exhibiéndose y después regresó, cuando lo regresaron a Schönbrunn, pues tuvo que pasar primero por varias ciudades de Europa y al final pues ya regresó al palacio. Uh-huh.
El turco estuvo en el palacio hasta la muerte de von Kempelen el 26 de marzo de 1804. Y curiosamente dejó de funcionar. La historia pudo haber terminado ahí, Ok. pero en 1805 el hijo de Kempelen vendió el turco a Johann Nepomuk Malzel. Creo que sí se dice Malzel, es una A con diéresis. Creo que sí. Quien anteriormente había intentado comprarlo al mismo Kempelen, Pero se le dijo que en él. pero no cuajó en el momento. Ahora lo podía adquirir a un precio menor. Porque al hijo le valía madre. Originalmente le había ofrecido a Wolfgang von Kempelen 20,000 francos. Ujú. Al hijo le ofreció 10. Claro. Y lo consiguió por 10,000 pesos. 10,000 pesos. Oílo. Oílo, por 10,000 francos. Antes de comenzar a contar las maravillosas aventuras de Malsek y el turco ajedrecista, quiero cerrar la historia de Kempelen, ¿ok? Ajá. Bueno, verás, como ya te dije, Kempelen fue un personaje brillante. La razón por la que no estaba tan enamorado del turco, lo diré más adelante, pero en cuestión a su vida podemos encontrar que era un inventor bastante interesante. Ok. Además del turco, Kempelen construyó máquinas de vapor, bombas de agua, patentó una turbina de vapor, además de crear una máquina de escribir para la pianista ciega María Teresa von Paradis, además de escribir poemas y componer la Singspiel, Andrómeda y Perseo. Una Singspiel es una especie de ópera que se caracteriza por tener diálogos hablados alternados con canciones. O sea, los musicales. Ándale, podría ser como, pero es ópera. Pero con ópera. Pero es ópera. Pues los musicales tipo Carmina Burana. Ajá. Tienen, si no me falla, como diálogos o algo No, así. Carmina Burana es todo. ¿Todo es cantado? Todo es cantado. Pero son diálogos cantados. Pero es cantado. Ok. Porque estamos hablando de diálogo. Diálogo. Ajá. Con ópera. Entonces. El fantasma de la ópera caería ahí. Podría ser, no lo sé. Todas las No canciones. me clavé mucho en ver que era un Singspiel. Porque todas las canciones del fantasma de la Singspiel. ópera son ópera. O al menos en su mayoría lo son. No es como rock. ¡No! ¿De qué hablas? Te va a matar Mai por eso. Su invento más importante fue una máquina parlante en la cual invirtió los últimos 20 años de su vida. Era más importante la grabadora. Ahora, ten en cuenta que estamos hablando de finales de 1700. Ajá. Este compadre pasó 20 años de su vida haciendo estudios para crear una máquina parlante y escribió un libro con los detalles de sus investigaciones sobre el tracto vocal de los humanos. Ujú. Su libro se llama The Mechanism of Human Speech with a Description of a Speaking Machine, publicado en 1791. Esto es importante porque después de la muerte de Kempelen en 1837, Sir Charles Wheatstone retomó lo investigado por Wolfgang von Kempelen y creó una versión moderna de su máquina parlante, utilizando, pues ya habían pasado 50 años después de que se, ¿cómo se dice? De que se publicó el libro. Ajá. Lo revisó y utilizando la tecnología de la época, creó la máquina. No me cuadran un poco algunas fechas, pero ajá. ¿Por qué? Porque dijiste que von Kempelen, el papá, se murió y el hijo vendió el autómata como en 1805. Ajá. Y luego dijiste ahorita, Porque cuando se murió en el 37. No. En 37 fue que Sir Charles retomó la investigación. ok. Pero Kempelen murió en 1804, 1805. Lo que escribió fue en 1791. Sí. Y para finales de estas fechas, 37 para adelante, Ujú. Del 800. del 800, fue que construyó la máquina. Pues el vato tenía la grabadora y no se dio cuenta. Creó una versión moderna de su máquina parlante, la cual exhibió en una exposición en la que un batillo la vio y decidió hacer su propia versión de esa misma máquina. Que la verga. Ajá. El personaje del que estamos hablando, de este último batillo, se llamaba Alexander Graham Bell, quien posteriormente inventaría Hizo el teléfono. El vato tenía la grabadora en sus manos. No era una grabadora propiamente. No ese, sino el anterior que dijiste, el de la máquina que reproducía el sonido. Von Kempelen era la máquina que estaba buscando que reprodujera sonidos, y lo que hacía era mediante pues bombas de vapor y cosas así, unas madres ahí medio extrañas. Intentaba replicar lo que los sonidos guturales, ¿no? Y lo estaba logrando, pero se murió antes de poder terminar sus cosas y pues obviamente alguien más llegó y dijo, a ver, preste. Qué ansiedad.
Está bien padre, ¿no? Entonces, de Von Kempelen a Charles Whitstone, y siguiendo con Alexander G. Bell, y terminando con Slim vendiendo unos aparatos telefónicos en Telmex. Ey. Ya casi nadie tiene, pero está bien. Pues todavía te lo siguen ofreciendo. ¿Neta? Sí. Regresando al Turco y la maravillosa aventura de Malzel. Ahora es el Turco con Malzel. Ajá, ¿no? sí. Vamos a señalar desde este momento que Malzel no era la persona más honrada del mundo. Ajá, obviamente cuando le compró en la mitad de precio al hijo, evidentemente. De acuerdo a lo contado por 32, es un canal de YouTube que sigo, en su video de How an Unstoppable 200 Years Old Robot Fooled the World. ¿Y en español para la banda? Como un robot de 200 años, un imparable robot de 200 años engañó al mundo. Malzel le encargó una pieza musical a Beethoven y posteriormente la quiso hacer pasar como si fuera de él. Hijo de la chingada. Además de adjudicarse la patente de un metrónomo que fue inventado por Dietrich Nikolaus Winkel. Ok. O sea, ese güey inventó y él registró la patente. Y fue así de, es mío. ¿No? Una vez establecido el tipo de persona que es Malzel. Que eso lo hacen muchos y de hecho en Leyendas Legendarias lo estaban platicando. Es la gente que registra patentes a lo estúpido. O sea, registran patentes de lo que sea. Y de repente... de repente alguien lo inventa y yo tengo la patente de eso, con permiso. O sea... La diferencia es que aquí el invento ya existía. Ajá, fue al revés. Y este güey lo patentó. Malzel se la robó. Que en ese entonces no era como muy complicado. ¿Robársela? Ajá, porque no tenías... Ahorita ya te piden un montón de cosas para que pruebes que es tuyo. En ese entonces no era tanto lo que tenías que demostrar para que te lo dieran. Ejemplo, aquí se lo dejaron. Le dejaron la patente. Sí, le dejaron la patente. Justamente. Y se la siguen atribuyendo. A pesar que no era suya. A pesar de que no es de él. Bueno, entonces... dejar donde me quedé. Una vez establecido el tipo de persona que es Malzel. Un pendejo. Continuemos con la historia. No, corrijo, no es un pendejo. Un pinche gandalla. Aprovechado. Ey. Malzel le hizo varias modificaciones al turco. La más vistosa era un mecanismo que le permitía decir palabras en francés. Okay. Bueno, una palabra en francés. Decía jaque, échec. Cada vez que ponía a su oponente en esta situación. A pesar de las mejoras, Malzel no exhibía mucho al autómata. Esto fue hasta que un día llegó un oponente que no podía rechazar. O sea, él le estaba metiendo mano así de, pues sí va a funcionar eventualmente, voy a hacer que jale. Que jale chingón. Pero no lo obtenía en exhibición, no lo sacaba así como para sacarle provecho. Hasta que llegó alguien que lo obligó... Te reto, puto. A retarlo. El oponente, en 1809, fue el mismo Napoleón Bonaparte. Cuando recién lo había comprado, tenía como 4 años. Fue al palacio de Schönbrunn para retar al turco. Se dice que durante esta partida Napoleón intentó un movimiento ilegal moviendo una pieza inadecuada. Otro pinche tramposo de mierda. El turco regresó la pieza a su lugar. Nuevamente Bonaparte intentaría engañar al autómata con otro movimiento ilegal, a lo que la máquina quitaría la pieza del tablero y continuaría jugando. Así, ahora le quieres seguir, te quito la pieza. Posteriormente Napoleón intentaría nuevamente una jugada ilegal. ¿Ya lo estaba haciendo a propósito? El brazo del turco se movió de una manera violenta y tiró todas las piezas del tablero. O sea, lo estaba retando. No estaba queriendo hacer trampa en el juego, sino más bien estaba cuestionando al robot. Sí, porque aparte una de las cosas que hizo es que una de las reglas del autómata era que siempre empezaba el juego el robot, el turco, y siempre jugaba con las blancas. Y lo que hizo Napoleón fue empezar la partida. ¿No? Se decía que a lo mejor Maslow iba a decir no, hay que seguir las reglas del juego, pero no, lo dejó continuar. Y después pasaron estas pequeñas anomalías que el turco al final terminó volteando el tablero. La verga. Aplicando el me llevo mi pelota y nos vemos. Se dice que Napoleón estaba divertido con toda esta situación. Obviamente. Y después de regresar las piezas a su lugar, él mismo regresó las piezas. Jugaron una verdadera partida de ajedrez en la que en 19 movimientos Bonaparte inclinaría a su rey en señal de rendición. Ok.
Marcel, después de esto, aprovechó para llevar al turco de gira. Pues ya le había ganado a Napoleón. Sí, claro. Entonces, Mínimo así, eso lo puedes presumir. nuevamente, de regreso... El robot que le ganó a Napoleón. Exacto, el autómata que le ganó a Napoleón. Ujú. Nuevamente de regreso a París y posteriormente... ¡Ay, París! Y posteriormente a Londres, donde comenzaría a jugar sin el alfil del rey para poner las cosas más interesantes. O sea, el turco ya está jugando con handicap, Ajá. ¿no? Así de, órale, Soy muy verga, entonces. déjense venir, mira, ¿no? El juego sin piezas Ajá. y sin manos, sin cerebro. Sí, mira, mamá, sin manos. En 1826, Marcel tomaría al turco y se lo llevaría a Estados Unidos, donde comenzarían las maravillosas aventuras de Marcel y sus amigos el turco ajedrecista y su amigo el turco ajedrecista en América. Claro. Más específicamente a Nueva York, Ujú. porque ahí llegaban Ahí todos. era donde estaba todo en esos Donde esos abrió años. una exhibición que poco a poco fue ganando popularidad. Nuevamente comenzaría el tour rockstar de ajedrez llevando al turco por varias ciudades de Norteamérica como Boston, Filadelfia, Baltimore, Todas las Mississippi. 13 colonias. Incluso llegó a Canadá durante esta época. Bueno, las 13 colonias un poquito hacia abajo Ujú. y luego pues Canadá. Es que, poniendo un poquito en contexto por los años, estás hablando de 1820 y tantos, no había nada en el resto de Estados Unidos. Estados Unidos se acaba de independizar en... Bueno, no tenía poquito, se independizó en 1780 y algo. Tú sabes más Sí, de historia no me falla. estadounidense. No, es que... ¿Cuándo es la francesa? 40 y tantos. La francesa es 79, ¿no? 79, no, Estados Unidos fue antes, un poquito antes. No mucho, pero un poquito antes. Entonces, Estados Unidos como tal, como país, todavía no estaba como totalmente constituido, entonces había... pues, toda la parte central de Estados Unidos estaba vacía. Sí. Entonces nada más tenías el West Coast y el East Coast. Apenas California con la fiebre del oro y eso empezaba como a moverse. Mucho western y todo este rollo. Vaqueros. Pero si querías ir a como una zona más civilizada, si le quieres llamar así, pues tienes todo el este de Estados Unidos, lo que formó las 13 colonias, toda la parte de Boston, Massachusetts, que es el estado, Nueva York, Filadelfia, etc. Virginia y así, es toda esa zona. Pues ahí fue donde estuvo presentando. Sí. Donde había gente, básicamente. Donde había civilización. Ajá. Entonces, nuevamente comenzaría este tour. Un joven periodista asistió a varias partidas del turco y se convenció de que todo se trataba de un montaje. Chan, chan, chan. Que no había inteligencia detrás de la máquina y que era uno de los asistentes de Marcel quien operaba el autómata. Chan, chan, chan. El nombre de este reportero Ujú. era Edgar Allan Poe. ¡A huevo! El mismo Poe dedicó incontables horas para tratar de desenmascarar el truco detrás del autómata. Dime. O sea, estamos hablando de un güey que le encantaba la novela policía, que es el autor de la novela, el pionero en la novela policíaca y de detectives. Uh-huh. O sea, obviamente le encantaba ese pedo de investigar y resolver misterios. Uh-huh. Entonces, obviamente cuando ve este pedo dice, espérate. No, aquí hay un Lucy encerrado. Que hay gato encerrado. O un asistente. Aquí hay un asistente encerrado, es efectivamente. El mismo Poe dedicó, te decía, incontables horas para desenmascarar el truco detrás del autómata. En abril de 1936 se publicó... Debe haber sido 1800, ¿verdad? ¿Me puedes decir qué? ¿100 años después? En abril de 1836 se publicó el ensayo de Marcel's Chess Player. Marcel's Chess Player, Uh-huh. o en español, El jugador de ajedrez de Marcel, Uh-huh. en el cual Poe plasmaba sus hipótesis sobre cómo es que se llevaba a cabo la O sea, ese es un libro de Poe. Sí. Lo necesito right now. Es un ensayo. Lo quiero right now. Es un ensayo que hizo. Que plasmaba sus hipótesis sobre cómo él creía que se llevaba a cabo la ilusión. I ¿no? need it. La mayoría de sus hipótesis estaban incorrectas, Vale madre. No importa, todos modos lo quiero. pero estaba convencido de que el turco, o sea, estaba en lo correcto de que el turco era un engaño. Solo no iba por el camino correcto. Pero todas las hipótesis que soltó de, no, es que se mete en el cuerpo, es que está de este lado y todo, ninguna le atinó. Ok. Pero sí tenía buen ojo. Uh-huh, uh-huh. Después de esto, Marcel se llevó al turco a un viaje a Cuba, Dijo, con permiso, no vaya a ser. en lo que se conocería como la no tan mágica y triste aventura de Marcel y su amigo turco ajedrecista por La Habana, con vampiros. Ok. No había vampiros. Pero Que tú sepas. hay una película que se llama Vampiros en La Habana. Pero bueno, eso de
Tenemos tanto contra las mujeres vampiro, así que... Desafortunadamente, un pequeño incidente sucedió en la isla y Malsel se embarcó de regreso a Nueva York. Deprimido y sin nada que hacer, decidió tirarse al vicio y murió antes de llegar a Nueva York por alcohol poisoning. ¿Es envenenamiento por alcohol que podría llegar a ser congestión alcohólica? Es lo que no encontré, pero me imagino que sí debe ser congestión alcohólica. O simplemente le cayó muy mal el pisto. Adulterado podría ser. No, se puso a pistear a lo pendejo. Pero, ¿qué le pasó en La Habana? El turco quedó en manos del amigo de Malsel, John All, Cuando murió. quien posteriormente lo vendería a John Kersley Mitchell, quien era el fisioterapeuta personal de Edgar Allan Poe. Y era gran admirador del turco y sus secretos. Qué chiquito es esto. Ajá, exacto. Ok, bueno. Ya ves cómo se va ramificando todo esto, así como que... Y todos se conectan y todos se conocen. ¿Qué pedo? Mitchell formó un club de restauración para el turco y eventualmente lo donaría al Chinese Museum of Charles Wilson Peel, Charles Wilson Peel, donde eventualmente daba algún show de, a ver, vean al turco, y posteriormente quedaría relegado en un rincón del museo para ser olvidado para siempre. Oh. Hasta que llegó el 5 de julio de 1854, fecha en que el museo... pausa, yo necesito saber qué le pasó al otro baboso que se fue a La Habana. Ok. No, tranquila, Okay. Vamos a llegar a eso. Okay. ¡Ese chismecito! Entonces llegó el 5 de julio de 1854, Ok. fecha en que el museo se incendió. Verga. Y entre las pérdidas se encontraba el turco. Se cuenta que Mitchell, al enterarse del incendio, pues fue corriendo hacia el museo. Llegó a la escena justo a tiempo para escuchar al turco repetir "Echek, Echek, Echek", mientras se quemaba. Y ahí terminó la historia del turco. Ahora, para no dejar cabos sueltos... Qué triste. Efectivamente, el turco era una ilusión. Todo el tiempo estuvo un jugador controlando al turco. Cuando Malsel fue a Alabama con el autómata, el chess master que manejaba al turco murió de fiebre amarilla. Vale, verga. Y esto fue lo que lo deprimió y lo llevó a la muerte por envenenamiento. Ok, ¿no se puede conseguir otro y ya? O sea, de hecho se estuvo consiguiendo bastantes. Existe una lista de... Bueno, ahorita voy a esa parte. El hijo de John Kersley Mitchell, Silas Weir Mitchell, fue quien documentó el funcionamiento detallado del autómata y demostró de una vez por todas cómo el turco había engañado a todo el mundo. O sea, una vez que se quemó, el hijo de Mitchell, que había el que lo había donado al museo, decidió pues ya desenmascarar el secreto, ¿no? Así de cómo funcionaba, cómo era que toda la parte mecánica era básicamente un ardid, era una fachada, porque no servía para ni madres, o sea, nada más eran los engranes ahí girando y haciendo cosas, haciendo ruido, pero todo era para distraer la atención de que el gabinete donde tenían toda esta parafernalia estaba hueco. Sí. Tenía una parte donde se metía una persona. Un batillo. Y podía, mediante no me acuerdo cómo se llama este aparato, que te permitía las piezas que movías o lo que hacías, los movimientos que hacías en la parte de abajo, en donde estabas escondido, se replicaban en la parte de arriba con la mano del turco. Se me olvidó, pero ahí, si alguien se acuerda, pues... O sea, era un mecanismo que hacía en espejo lo que hacía... Bueno, no espejo, más bien hacía igualmente lo que hacía la persona que estaba dentro. Más o menos, en cuanto a los movimientos del ajedrez. Ajá, sí. Entonces... Sí, al jugar la partida como tal. Ajá, exacto. Existe una lista de las personas que controlaron al turco durante todo el tiempo que Malsel lo tuvo en custodia, pero sigue siendo un misterio quién estaba detrás del autómata en el tiempo de Kempel. Ajá, es lo que te iba a preguntar. O sea, desde que se lo vendió le dijo, güey, esta madre es de puro pedo. El hijo. Ajá. Porque Kempel nunca... No, él no lo reveló. Nunca lo reveló. El hijo fue el que pues, le dio la... Se lo vendió y le dijo... Ajá. Es puro pedo, ¿eh? Ajá, funciona así. Y de hecho, Malsel en algún momento vendió el autómata. Lo vendió... Lo había comprado por 10,000 francos, ¿no? ¿Sí fueron francos? No recuerdo. Sí. Lo vendió por 30,000. Hijo de la chingada.
y después lo compró otra vez. Ok. Ya no se supo si por cuánto lo compró, pero así lo Lo recuperó. recompró. Ok. Tenía, como te digo, muchas personas fueron las manos del turco. Ujú. En ese entonces, pues había mucha gente muchos grandes maestros del ajedrez Ujú. que tenían una cosa en común, que todos estaban jodidos. Entonces Claro. necesitaban dinero. No Kempelen, no, Marcel, Ujú. lo que Dijo, hacía va. era, pues órale, te paso una lana, funciona como el que está detrás del títere Ujú. y pues saco de pobre. Ujú. El problema con esto fue que cuando se deshacía de los personajes y llegaba alguien más, Ujú. pues el anterior decía, bueno, pues ahora págame para que no revele tu secreto. Claro. Chantaje. Ujú. Vil chantaje. Le salió el truco, ¿cómo se dice? El tiro por El la tiro culata. por la culata. Claro. Déjame ver dónde me quedé. Bueno, existe una lista. Y Pero esta no se lista es sabe. solo de... Solo de los Grandmasters que estaban Durante Marcel. mientras Marcel estaba en custodia del turco. Ujú. Pero no se supo, pues, quién era el que estaba detrás del turco de Kempelen. El original. Ok. Pudo haber sido real. O pudo haber sido él. No, porque él tenía que estar mostrando el Ok, claro. Ya. autómata ahí todo el tiempo. Con esto termina la historia de El Turco, el autómata que le tomó el pelo al mundo. Durante muchos años. Sí, no manches. Muchos años. Empezó en 1700 y cachito y pues, acabó quemado en 1850 y... Mira, como dato adicional, Amazon tiene un programa llamado Amazon Mechanical Turk, Ujú. en el que te puedes rentar para realizar microtareas que van desde transcribir recibos o documentos llenados de encuestas, moderación de contenidos, entre otras varias cosas. Ok. Básicamente conecta gente que busca trabajo con empresas que necesitan tareas virtuales específicas, en una especie de outsourcing. Ajá, sí, sí, sí. Y tiene el nombre de Mechanical Turk. Claro, porque lo estás haciendo tú desde afuera, pues. O bueno, aparte. No lo está haciendo la empresa, lo está haciendo alguien más. Así es. Yo sigo intrigada, ¿por qué se tiró a la calle el güey? O sea, sí, se te murió uno, pues regresas y búscate otro. Pues es que a lo mejor nunca se le había muerto uno. Solo los despachaba. Oye, ¿y si ya se iba a morir él también? Pues murió a los 66 años. No, pero le dio fiebre amarilla al otro. La probabilidad de que él también se pudiera haber contagiado. Y entonces me voy a suicidar con alcohol. Dead. Pues los registros dicen que estaba como triste. Se murió así todo. Porque está como muy, o sea, porque pues no hubiera sido ni la primera ni la última vez que sustituía a alguien. Pues sí, pero se le murió ahí. A él. Estando. Cha, Su compa a lo mejor ya está era. puede ser, sí. No, y no me acuerdo cómo se llamaba porque no le puse mucha atención. Ok. Es que vieron los nombres, o sea, Sí, de sí, todos sí. los que Estuvieron ahí. Ujú. Y justo este compadre fue el último, pero pues no le puse mucho. Oye, ¿y Edgar Allan Poe supo que le había atinado? Sí, ¿no? Todavía estaba... O sea, lo supo. Lo supo. No, o sea, lo que es, todavía estaba vivo cuando se quemó y cuando revelaron el secreto. Híjole, te fallo porque no sé cuándo murió Poe. Poe. Pero sí, por los años, según yo, creo que sí. Ujú. El que creo que a lo mejor no supo fue Napoleón. Probablemente no. Se murió pensando que le ganó el robot. ¡Ja! Ey. Bueno, pues con esto terminamos el episodio. ¿Qué te pareció? Muy ¿Te gustó? bueno, Está sí. padre, ¿no? Mechanical Turk. Sí había escuchado, o sea, sabía que existía, pero no me sabía todo lo demás. Fíjate que yo tenía ganas de hablar de Ujú. del autómata. Está bien interesante. A mí me Y hizo lo más acordarme- interesante, perdón que te interrumpa, lo más interesante es que Kempelen creó este personaje y le dio como esta aura mística muy entre steampunk y Ujú. porque estábamos él trabajaba con muchas cosas a vapor, Ujú, ujú. engranes, personaje robótico, inteligencia artificial y vamos, la ciencia ficción no había nacido, Ujú. o sea, llegó Sí, sí. 50 años después con Frankenstein, A él se le ocurrió. con Mary Shelley.
Y él ya estaba construyendo sus chingaderas, Ujú. pues así que inventándose la ciencia ficción real, ¿no? Ya. No real, pero bueno. Entonces está bien, bien interesante. Y aparte que el vato, pues, le giraba la ardilla bien cabrón. Que te digo, ¿no? O sea, tenía como varios inventos, así, varias cosas. Sí, porque tenía Era otros. poeta, Esa gente hacía de escritor todo en ese entonces. y todo. Y terminó siendo como el precursor Ujú, del teléfono. ujú. Y también de las grabaciones, las audiograbaciones, si lo quieres ver así. Sí, lo intentaré ver así. No digo porque también trató como de irse por ese camino. Por ahí va, o sea, Ajá, le faltó un chorro, pero para allá sí, iba. por ahí va. Y pues bueno, mención a la gente que nos sigue. Eh, Menciona a la gente que nos sigue, por favor. no, es que yo estaba pensando que me recordó al monito este de Hugo, el que sale en la película de Hugo. Ándale. Si no han visto, vean esa película, está bien chida. También es un autómata. Ajá, justo. Y también es como de medio cuerpo hacia arriba. Ujú, Ya. justamente. Pues es que tú tienes la lista, pero de los que yo me acuerdo, pues está May, está Beatriz, está José Luis, estaba Luis Casas, estaba Ado, que luego se le pasa, pero ahí andaba, Odel, ahora ya también nos siguen Negart, Oxen, Ujú, Plop, Plop ha estado poniendo, no, Furro ha estado poniendo en su canal de Twitch, ujú. ha estado transmitiendo los episodios de Agujero Muchas Conejo, muchas gracias. gracias. ¿Quién más de los de siempre? Es que se me van, no creo que se me vaya nadie. Adrián en algún momento. Ujú, está difícil, pero pues muchas gracias a todos. Sí, gracias a todos. Muchas gracias. Es que lo tengo así, o sea, nada más lo tengo como por Ajá. mencionar a la gente que nos sigue. Sí, El gato de Mizar. el gato. Como estamos en temporada de NFL, ya viene el Super Bowl la próxima semana, el domingo 13 de febrero. Ok. O sea, de este domingo al otro. El gato es es un gato que se hizo viral hace poquito, el Football Black Cat. ¿Qué? El Football Black Cat. ¿Qué es eso? El gato negro del fútbol americano. En noviembre, el 4 de noviembre de 2019, en Nueva York, en el MetLife Stadium, ¿Vas a decir que se metió un gato? se metió un gato negro al partido de New York Giants contra Dallas Cowboys. Ok. Entonces, todo el mundo así como... ¡Ah! Porque obviamente, como en el soccer, tuvieron que parar el partido para tratar de agarrar al gato. Oye, ¿has visto ese gato que en un partido... Así que, por favor, quiero el videíto del gato atravesando el campo, porque el gato atraviesa el campo. Ok. De hecho, se hace un... Bueno, a ver, ¿qué videíto? Ay, ¿qué videíto ibas a decir? De un gato que se está cayendo en un estadio. Ah, sí, ese es otro gato. Sí. Ese es otro. Pero ese no lo, pues, o sea, sí fue así como... ¡Ah! Y lo cacharon. Ujú. Eso fue en la temporada del año pasado. Esto que te digo fue en la temporada 2019. Ujú. Pero aparte se hizo más viral porque, o sea, en Estados Unidos también transmiten, así como aquí, los partidos y los narran por radio. Ok. Entonces, un comentarista de deportes narró por radio Ujú. cómo estaba el gato en el campo y lo empezó a narrar súper pro, Ok. como si estuviera jugando. Entonces, y llegó la policía, dice, y llegaron a tratar de agarrarlo, y entonces, todo es en inglés, obviamente, ¿no? Dice, y entonces él corre por el campo y llega a las zonas de las diagonales Ujú. y hace una anotación. Entonces, todo eso lo narra como Ajá. comentarista Ok, deportivo. es un nuevo jugador. Ajá. Tiene su Entonces, propio equipo. y tú ves el video y sí, el gato, o sea, lo que está narrando es lo que el gato hizo. O sea, el Ujú. gato estaba caminando por el medio del campo Ujú. y luego va y se mete a la zona de diagonales, a la zona del touchdown. Ok. Y luego ya lo empiezan a perseguir así, policía y la gente de seguridad del estadio. Ujú. Nunca lo logran agarrar, al menos no en cámara, sino que lo acorralan y el gato empieza a correr y termina yéndose hacia una de las puertas, hacia los vestidores, bueno, hacia las gradas. Ok. Y ya se sale. Entonces, no. Yo creo que ya lo dejaron. Yo creo que lo agarraron después. Ya no me acuerdo porque ya no busqué. Ajá. Pero en ese momento no lo logran agarrar. Y es un gato. Está igualita a Lucy, así, el gatillo negro. Tenemos un gato que es negro y se llama Lucy Felino. Lucy Felipe. Redes sociales, hay que mencionar nuestras redes sociales. Tenemos, estamos Instagram. en Spotify. Spotify, eso, ajá. Bueno, ahí es donde nos pueden escuchar y ver aquí en YouTube. Estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Twitter. Nos pueden escuchar en la mayoría de las Apple Podcast, de las Google Play, Google no sé qué. aplicaciones de podcast. En Amazon Music no he investigado cómo se hace.
Bueno, pero estamos en varios lados. No mucha gente tiene Amazon Music. Nah. Pero bueno, estamos ahí. ¿Cómo te Como pueden agujero de encontrar? conejo. Agujero de Conejo en Spotify, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. ¿Tenemos TikTok? No tenemos. No tenemos TikTok. Ok, en varios lugares. Ajá. Y nuestras redes sociales. Yo estoy como Misar7 en Twitter y en Instagram. Me pueden encontrar como Gandermaster en todas las redes sociales. Ujú. Y Y Misar-007 para videos de Lucy en TikTok. ya necesito subir más videos de Lucy. ¿Cómo subieron la semana pasada? No, pues wow. Estamos Solo más. duerme. ¿Qué más hago? Solo duerme. Despiértalo. Oh. Y graba como lo despiertas. No, bueno. Bueno, pues con eso terminamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Agujero de Conejo. Estamos de regreso, baby. Nos vemos en el siguiente agujero. Yo. Bye.